Amplio, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. Diputado, buenas noches. Buenas noches, desde Recoleta transmitiendo, acabo de llegar de Valparaíso. Desde Recoleta, perfecto, nos vamos para allá entonces. Diputado, vamos a hablar de inmediato de la dieta parlamentaria, pero antes le quería preguntar por este tema de la repartición de utilidades en el caso de Cencosud. No hay posibilidad de hacer que esto sea retroactivo, por lo tanto la ley no le va a impedir a Cencosud repartir las utilidades y al mismo tiempo suspenderle el sueldo a los trabajadores de algunas de sus empresas. A ver, por lo que escucho de la ministra, más allá de unas declaraciones con una ingenuidad que resulta poco verosímil, de esta idea de que las empresas se vayan a acoger cuando no tengan necesidad, o sea, solamente cuando tengan necesidad, y que en aquellos casos que no la tengan, si es que no trae sanciones claras establecidas en la ley, es muy difícil que eso pase y que los tribunales puedan llegar a sancionar. Por lo tanto, yo ahí creo que el trabajo que está haciendo la comisión mixta, incluso a la contra o contrapelo un poco de lo que el Ejecutivo está planteando, a mí me parece que es súper importante y ojalá lo aprobemos cuanto antes. Lo mismo, hoy día lo consultamos al ministro de Hacienda respecto a la ley de FOGAPE, donde sí incorporamos una indicación en la tramitación para que las empresas que se acogieran a FOGAPE no pudieran repartir utilidades, ni tampoco despedir a más del 10% de su planilla, ni tampoco aumentar los sueldos a sus ejecutivos, pero lamentablemente no tuvo la mayoría de los votos. Tuvo, de hecho, una opinión contraria por parte del gobierno en el momento en que esto lo tramitamos, y el gobierno hoy día manifestó que no era necesario para el caso de FOGAPE que esto tuviera una normativa de esa naturaleza. Y en el caso de la Ley de Protección del Empleo, ¿se les pasó a los parlamentarios? ¿No pensaron que podía ocurrir una situación como la que ha ocurrido con Cencosud? A ver, la verdad es que este proyecto, el de FOGAPE, se tramitó en un plazo extremo, o sea, fue extremadamente veloz. Nosotros pusimos muchísimas indicaciones relacionadas sobre todo al ámbito de la arbitrariedad que podía haber en la decisión por parte de una empresa de hacer unilateralmente una suspensión de contrato. Nosotros pusimos el énfasis en que esa unilateralidad no fuera tal, sino que pudieran los trabajadores también tomar la decisión de si es que la empresa no como suspendía, o incluso si es que podía acogerse a un despido que tuviera una indemnización. Y eso no se nos permitió. Presentamos indicaciones, pero sobre el punto que mencionas, la verdad es que fue un punto que se puso después de que se tramitó, justo con el proyecto que nosotros exigimos respecto a la totalidad de las cotizaciones. Ahí se incorporó inmediatamente en la comisión mixta antes de que explotara el caso Cencosud, pero sí, en la misma tramitación de la ley fue tan express y tanto nos trataron de obstruccionistas por cada indicación que intentábamos hacer, que la verdad es que fue difícil tramitarlo en 24 o 48 horas. ¿Qué es lo que está pasando con estos proyectos? ¿Es la celeridad? Porque evidentemente hay una situación de crisis que obliga a legislar muy rápido, eso es evidente y es razonable. ¿En esa celeridad no se están pensando adecuadamente los proyectos, o es que hay una confianza desmedida en que sencillamente hay que confiar en la buena fe de todos los involucrados y no ponerle tantas restricciones legales a cómo van a operar estos, el caso de la Ley de Protección del Empleo o el caso del FOGAPE u otros? ¿Cuál es el factor que está incidiendo para esto? Mira, recuerdo, no sé si tú te acordarás, Daniel, de una época en la que se hablaba del frenesí legislativo, en el periodo pasado. En este caso puede ser muy necesario que haya leyes, pero eso no implica que tengan que aprobarse sin tener algún contrapeso. Y el problema ha sido bastante explícito en materia de estos proyectos de ley, donde el gobierno ha dicho, mira, preferimos que entren de más, es decir, que haya más beneficiarios, entre comillas, de los que establece la ley, en vez de poner trabas ex ante. Castiguemos ex post. Eso ha sido generalmente la tónica cuando el gobierno tramita estos proyectos, y a nosotros nos ha parecido muchas veces, como las que te mencionaba anteriormente, que deben ser más claras las normas, porque si no, se presta para estos abusos. Claramente no es la norma, no es que todas las empresas estén abusando, pero sí nos ha parecido que la tramitación, cada pero que nosotros le queremos hacer al proyecto, donde tenemos muy pocas facultades, el gobierno y todo el oficialismo intenta cargarnos una especie de animadversión con la idea de que existe una ley, cuando lo que estamos haciendo es una crítica política. Y yo no creo que la pandemia sea una razón para inhibir el disentimiento, ¿no? Es obvio que tenemos que hacer todos los esfuerzos para estar lo más unidos posibles con esta pandemia. A veces la autoridad sanitaria lo dificulta bastante, pero en el caso de los proyectos tenemos el legítimo derecho a decir que no nos parece que una medida sea la adecuada, y en este caso mi impresión es que esta como inercia de la pandemia ha permitido que muchos sectores dentro de la oposición digan, mira, esto lo tenemos que aprobar igual o si no nos va a llegar un coscacho comunicacional. Y nosotros al menos en varios proyectos, incluido el de
el seguro de desempleo no lo aprobamos en general porque no nos parecía que fuese unilateral y que fuese tan asimétrica la relación y que se tramitara en menos de 48 horas, menos de 24 horas. Y en este caso está pasando lo mismo con varios proyectos que vuelven después con una enmienda porque no tuvo el resultado que se esperaba. Diputado. Y eso... Cuéntame. Sí, pasemos al tema de las dietas parlamentarias, que es un proyecto que ustedes junto al diputado Boric presentaron ya hace 6 años. Hoy ha quedado todavía un punto por dirimir, que tiene que ver con qué pasa en este periodo de transición, si se reducen inmediatamente las dietas o no durante este periodo de transición. ¿Tienen confianza en que finalmente pueden ganar ese punto o no va a ser así de acuerdo a la correlación de fuerzas en el Congreso? Mira, la correlación de fuerzas en estos temas es bien dinámica. Recordemos que cuando presentamos el proyecto en el 2014 teníamos muy poca correlación de fuerza. Incluso después, aunque sumáramos, no era la suficiente para obtener los 3/5 que se necesitan para hacer una modificación constitucional como la que define la dieta parlamentaria en el artículo 62. Pero el proyecto, una vez que existió esta revolución social del 18 de octubre, lo que permitió es que fuera unánime la modificación el 27 de noviembre del año pasado por parte de la Cámara de Diputados de un 50% inmediato. No era con postergación. Y el Senado, ¿qué es lo que hizo? El Senado aplicó básicamente 2 cortes fundamentales. Uno es definir a un órgano colegiado que va a demorarse un tiempo porque necesita una ley orgánica constitucional. Y luego le exige que 18 meses antes que termine un mandato presidencial se haga una presentación de una nueva fijación de montos para la escala que define en ese artículo 38 bis. Y eso no va a correr para este próximo periodo, probablemente empiece a funcionar en 6 años más. Ya estamos hablando de una propuesta que lo más probable es que funcione para 6 años más. Entonces lo relevante quedaba en el transitorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar durante estos 6 años? ¿No? Y nosotros lo que dijimos es, no puede ser que quede el Consejo de Alta Dirección Pública sin ningún tipo de mandato más que la escala única de sueldos de la Administración del Estado. Porque esa escala única de sueldos de la Administración del Estado, lo que va a decir es bastante simple. Va a decir: un ministro no puede ganar menos que un subsecretario y un subsecretario, según la ley de ADP, no puede ganar menos que alguien que es subordinado a él. Esas personas hoy día están ganando cerca de 8 millones de pesos. Por lo tanto, un sueldo de un subsecretario y por lo tanto un ministro no podría ser menor a esos 8 millones y medio, quizás 9 millones, que es prácticamente lo mismo que se gana ahora. Entonces, la disminución iba a ser nimia porque los diputados ganamos lo mismo que los ministros. Entonces, nuestra impresión, nuestra lectura es que ese articulado transitorio era una trampa en solitario. Era tratar de decir, no, que lo diga el Consejo, pero iba a estar constreñido a posibilidades que finalmente iban a hacer que la rebaja fuese de un 5 o de un 10% o máximo un 15%. Y eso no era el objetivo, no es lo que aprobamos cuando estaba el estallido social y por lo tanto era mentirle a la gente el que hoy día se estuviese aprobando la rebaja de la dieta parlamentaria. Así que ahora está en comisión mixta mañana desde las 4 de la tarde y ojalá que las personas puedan comunicarse con sus parlamentarios, con sus parlamentarias y decirles lo importante que es que nos rebajemos la dieta parlamentaria en un monto significativo. Nosotros vamos a llegar mañana de nuevo con nuestra propuesta del 50%. Estamos disponibles a encontrar un acuerdo, pero que no sea una burla para que después, como el caso Cencosud, que tú bien denunciaste en una columna y que antes estaba medio subterráneo, no digamos chuta, no nos fijamos que en la ley decía escala única de administración del Estado. Y el Consejo no va a poder disminuir más que 8 millones y medio de pesos. Pucha, eso no puede pasar, sería una burla. Diputado, y sería ya... Cuéntame. Y en este análisis que hace usted desde su punto de vista, lo que está pasando con esta norma que aprobó el Senado, ¿es que se equivocaron en la norma o es que realmente están buscando una forma para que no se rebajen de manera sustancial las dietas parlamentarias? A ver, caras vemos, corazones no sabemos, pero para mí es bien nítido que en toda la tramitación de este proyecto han habido reiterados intentos de todo tipo de incluir a todos los cargos públicos para que esto sea una mole tan grande que no puede avanzar y por lo tanto que se rechace, hasta intentos como este que lo que buscan en la práctica, en lo concreto, es que la reducción sea lo menos posible. Esto obviamente está cruzado por intereses de los propios parlamentarios. A mí me da risa cuando dicen, mira, no queremos que los parlamentarios sean los que fijen su dieta parlamentaria, pero a través de esta norma lo que estaban haciendo es asegurarse que su dieta parlamentaria fuese más de lo que la escala única de administración del Estado hoy día entrega. Entonces, era bastante circular el argumento y yo creo que la decisión política tiene que ser nítida. O nos disminuimos la dieta parlamentaria y lo decidimos,
o simplemente digamos que estamos en contra. Pero esto de tratar de dejarlo en un órgano para que ellos tengan la culpa, cuando sabemos de antemano que no la van a rebajar, porque la ley, en este caso la Constitución, les impide hacerlo, la verdad es que para mí me parece bastante ridículo, y menos mal conseguimos los votos para impedir que eso hoy día se promulgara, y mañana es de esperar que en la comisión mixta se encuentre un texto sensato, ojalá lo más transversal. Esa trampa que quedó al descubierto no puede ser reiterada, y ojalá que podamos tener una rebaja significativa de la dieta parlamentaria en esta transición, que según el artículo 38 bis puede que dure hasta 6 años. Diputado Giorgio Jackson, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches.